Géneros periodísticos. Los principales géneros periodísticos y sus definiciones, según los autores, son los siguientes. Noticia. Según los autores como Mario Kaplun, la noticia es una información objetiva, verificada y actual sobre un hecho o suceso relevante que tiene interés para el público. Noticia debe responder a las preguntas básicas de qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, y presentarse de forma clara y concisa. Ejemplo, terremoto de magnitud 7.5. Reportaje. Según el periodista y escritor Gabriel García Márquez, reportaje es una narración extensa y detallada que busca profundizar en un tema específico a través de una investigación exhaustiva, entrevistas y testimonios. El reportaje puede abordar problemáticas sociales y políticas o culturales, y su objetivo es ofrecer un análisis profundo y contextualizado. Ejemplo, el drama de los refugiados en Europa. Una mirada desde adentro. Entrevista. Según el periodista Carmen Lira Saade, la entrevista es un diálogo entre el periodista y una persona relevante en el propósito de obtener información, opiniones o testimonios sobre un tema en particular. La entrevista puede ser estructurada, preguntas predefinidas o no estructurada, conversación libre, y su objetivo es brindar diferentes perspectivas y puntos de vista. Ejemplo, entrevista exclusiva con el autor del best-seller internacional. Crónica. Según el periodista escritor Tom Wolfe, la crónica es una narración detallada y descriptiva. Busca capturar la esencia de un evento o situación a través de la observación directa y recreación de escenas, diálogos. La crónica combina elementos literarios con la realidad, y su objetivo es transmitir una experiencia vivida del lector. Ejemplo, 24 horas en una ciudad en crisis. La crónica de una protesta. Opinión. Según el periodismo y escritor Juan Ferrés, el género de opinión permite al periodista expresar su punto de vista y análisis personal sobre tema de interés público. Los artículos de opinión se basan en argumentos racionales y evidencia, y busca persuadir a influir en la opinión. Basan en argumentos racionales y evidencia y busca persuadir o influir en la opinión de los lectores. Ejemplos, reflexiones sobre la crisis política actual, un llamado a la unidad. Editorial. Según el periodista y profesor José Luis Martínez Albertos, el editorial es un género en el que el medio de comunicación expresa su postura oficial y colectiva sobre un tema de importancia. Los editores suelen abordar asuntos políticos, sociales o económicos y prestan la opinión respaldada por argumentos y análisis. Ejemplo, editorial, la urgencia de implementar medidas contra el cambio climático. Autores, noticia. Walter Cronkite, reconocido periodista estadounidense, que cubrió importantes eventos de la historia como el asesinato de John F. Kennedy. Ejemplo, su cobertura del aterrizaje del hombre en la Luna en 1989. Christine Ampol, periodista y corresponsal internacional, conocido por su trabajo en conflictos y crisis globales. Ejemplo, su cobertura de la guerra en Bosnia en la década de 1990. Reportaje. John Lee Anderson, periodista y escritor conocido por sus reportajes en zonas de conflicto. Ejemplo, su reportaje
La caída de la Casa Blanca sobre la revolución en El Salvador. Ryszard Kapuscinski, reconocido periodista polaco que cubrió numerosos conflictos y revolucionarios en África y América Latina. Ejemplo, su libro El Emperador, que narra la vida del dictador etíope Salassi. Entrevista. Arianna Fallaci, periodista italiana reconocida por sus entrevistas a personajes políticos y líderes mundiales. Su entrevista a Ayatollah Khomeini en 1979. Charlie Rose, periodista y presentador de televisión estadounidense, famoso por sus entrevistas a personalidades notables de diversos campos. Ejemplo, su entrevista a Bill Gates sobre el futuro de la tecnología. Crónica. Tom Wolfe, escritor y periodista estadounidense, conocido por su estilo narrativo y sus crónicas en el llamado Nuevo Periodismo. Ejemplo, su libro La hoguera de las vanidades, que trata de la vida en la ciudad de Nueva York en los años 80. Alma Guillermo Prieto, periodista, escritora mexicana especializada en crónicas sobre la América Latina. Ejemplo, su crónica Los Siete Magníficos, que narra la historia de una banda de narcotraficantes en Colombia. Opinión. Noam Chomsky, lingüística, filósofa y activista política que ha escrito numerosos artículos de opinión sobre la política y medios de comunicación. Ejemplo, su artículo Manufacturing Concept, The Political Economy of the Mass Media. Naomi Klein, periodista y autora canadiense conocida por sus opiniones sobre el capitalismo y el activismo social. Ejemplo, su artículo Nólogo, donde critica la influencia de las grandes marcas de la sociedad. Editorial. Ann Rosenthal, periodista y editor estadounidense que trabajó en el New York Times. Ejemplo, su editorial La gorra en Vietnam, un llamado a la paz. N. Roberts, editor de periódicos estadounidense, conocido por su trabajo en The Philadelphia Inquirer. Ejemplo, su editorial La importancia de la libertad de prensa en una democracia.